9 de la mañana con 32 minutos. Sigues en Combinación Clave. Estamos conversando con Demetrio Hernández. Lo seguimos haciendo mientras ustedes escuchan los comerciales. Él es secretario general del MIR. Estamos hablando de la fórmula que están siguiendo para convertirse en un partido político. Ser una alternativa de izquierda es parte de lo que estábamos conversando. Demetrio, en lo puntual y a propósito de lo que se venía desarrollando con la conversación anterior, ¿ustedes en qué proceso están, antes de pasar a lo más histórico que preguntaba antes, en qué proceso están hoy día? Ahora, técnicamente estamos en el proceso de recolección de firmas. Ya pasamos todas las etapas previas de presentar las firmas iniciales, presentar la suerte, digamos, de declaración de principios, de estatuto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo esto, en todo caso, digamos, la directiva y todo corresponden a situaciones por mientras, digamos, ya transitorias. Hasta en tanto, una vez legalizado, se tiene que hacer todo el proceso, digamos, nuevamente. Entonces, la tarea más importante en este minuto es recolectar las firmas, ¿no? Yo no creo que vaya a ser fácil. ¿Cuántas firmas son? Depende, digamos, de si tuviéramos que juntar las firmas en todas las regiones del país, serían como 60.000. ¿Ya? Nosotros vamos a hacerlo en 8 discontinuas por mientras, lo que nos da un total, digamos, de poco más de 20.000 firmas, algo por el estilo. Sabemos que no es una empresa fácil, porque más encima vamos a estar disputando con otros partidos que están en el mismo proceso. Hay varios en lo mismo. ¿Ya? Y la sociedad precisamente no está disponible para apoyar, digamos, tal o cual partido. Sin embargo, nosotros vamos a recurrir a nuestra historia pasada, por supuesto, digamos, y pues también a la historia reciente. Nosotros somos un partido confiable, no tenemos boletas de ningún tipo. ¿Ya? Vivimos de nuestro trabajo y hemos hecho política durante todos estos años absolutamente con nuestros propios recursos y no nos ha ido mal en eso. Y fíjate, para nosotros es un capital fundamental vivir de nuestro trabajo. La ética en la política es una de las cuestiones fundamentales. Nosotros podemos pararnos en cualquier parte y decir lo que tengamos que decir sin temor a nada, sin temor a que nos digan que se calla, porque fíjese que usted, no, absolutamente no. Y por eso es que decidimos legalizar en estas circunstancias nuestro partido. La sociedad chilena mira para todas partes y no encuentra en ningún lado o en casi ningún lado un referente que le permita decir yo confío en eso. El nivel de corrupción es tan grande, lo dicen las encuestas, digamos, que dieron a conocer ayer, más de como el 57%, y encuestas no hechas por nosotros, encuestas hechas gubernamentales, más del 57% considera, digamos, que los políticos son altamente corruptos, o sea, más de la mitad considera, y hay otra que considera que son corruptos, o sea, es muy poca la gente que cree que los políticos actuales son honestos. Demetrio, ¿qué es el MIR hoy día? ¿Cuál ha sido la historia desde el golpe? Lo quiero preguntar así, porque también, y cómo luchan, y lo voy a plantear así, con sus propios fantasmas de lo que es el MIR. Sí, mira, yo diría que en un 90%, 91% o algo por el estilo, de la militancia de nuestro partido es gente joven, que no vivía la dictadura, ya que se ha incorporado a lo que ha sido la actualización del pensamiento revolucionario de nuestro partido. Y estamos hablando de revolucionarios. Aquí hay un tema de verdad instalado. El revolucionario es arma, no, absoluto. ¿Ya? Para nosotros el tema, lo primero son las ideas. Esas son. Perdón, y también revolucionario no solamente se relaciona con armas, sino también con algo que apareciera como pasado, que apareciera como Guerra Fría, más o menos. Entonces, sí, es posible. Entonces, ¿de qué manera? Claro, eso mismo. Sí, ¿Cómo se toman esos conceptos? Usted lo nombra y me parece interesante, que dice el concepto revolucionario actual. Bueno, ¿cómo se toma eso que uno mira y lo relaciona con armas, con Guerra Fría, con algo que es del pasado, con la actualidad, con un país que funciona en un tipo de democracia? Mira, yo creo que las cosas son bastante simples, ya no hay que ir mucho a la profundidad ni de la filosofía, ni mucho menos. Justicia social es hoy día, pelear por justicia social es una actividad, a nuestro juicio, revolucionaria. O sea, el hecho, digamos, de que todos podamos vivir dignamente en nuestro país, a nosotros nos parece que es una de las ideas más revolucionarias que puede haber, ¿ya? Tener el acceso, digamos, a la educación, tener el acceso a todo el desarrollo científico, tecnológico, no para andar jugando con los celulares, sino que para desarrollar y terminar con nuestro encasillamiento como país monoproductor. ¿Ya? Eso es revolucionario. Buscar la alianza, la unidad de los pueblos de América Latina, de la América indo, afro, latinoamericana y caribeña,
como nosotros nos planteamos, ¿ya? Eso es revolucionario. Resolver los problemas en justicia y en paz con nuestros pueblos, digamos, vecinos. Eso es revolucionario. Entonces, ya no es un tema de como durante el tiempo de la dictadura, digamos, nos quisieron instalar, ¿no? Y yo creo que en alguna parte todavía queda revolucionario armas. No, no es así, ¿ya? En absoluto. Y te digo, o sea, la mayor parte de nuestro partido hoy día son gente joven, ¿ya? Vivir con respeto al medio ambiente, eso es terriblemente revolucionario hoy en día. El respeto por el ser humano. Fíjate, el respeto, digamos, por los viejos, el respeto por los niños. Eso es la esencia de una sociedad a la que nosotros aspiramos. Entonces, nosotros decimos eso, ¿dónde están esos valores? ¿Dónde se discuten eso? ¿Para qué está el Parlamento? Si allí no se discute eso. Allí no está presente el tema, ahí está, bueno, ¿y cómo voy yo en la parada? Y así lo ve toda la sociedad. Si yo apoyo, cuánto gano? Si yo apoyo, digamos, las pesqueras, digamos, cuánto agarro. Y así uno podrá mencionar, ¿verdad?, una cantidad enorme de ejemplos como lo hizo Edo Caroe anoche, ¿verdad? Ya muy atinado desde mi punto de vista, con una serie, digamos, de empresarios o de políticos. Y eso es lo que la gente aplaudió ayer, porque ese es el desprestigio, digamos, de la política. No está en discusión esto. Cuando hablamos de desarrollo de nuestro país, de nuestra economía, estamos hablando de la celulosa, estamos hablando de los pescados, estamos hablando del cobre, o sea, materia extractiva. Y entonces, ¿dónde está el desarrollo? Si eso es lo que ha sido casi histórico en nuestro país. ¿Dónde está el desarrollo? Tenemos una cantidad, digamos, enorme de instituciones de educación, pero que no se condicen con el desarrollo de la economía. Tenemos enorme cantidad, digamos, de jóvenes que estudiaron creyendo que, y hoy día hacen cualquier otra cosa, menos eso. ¿Es por qué? Porque no existe una estrategia real de desarrollo. Estamos conversando con Demetrio Hernández, él es secretario general del MIR. Ellos están en una campaña, recién lo contaba, frente al CERVEL y formalmente para convertirse en partido político. Empiezan el proceso complejo de reunir las firmas. Demetrio, ¿dónde está la izquierda en Chile? Y lo pregunto porque, a ver, dentro de la misma nueva mayoría, por ejemplo, hay toda una discusión respecto a si la nueva mayoría se inclina a la izquierda o no. Hay otros que dicen, perdón, la nueva mayoría es derecha, no es izquierda. El Partido Comunista es parte de la nueva mayoría. Hay otros movimientos de izquierda nuevos, como por ejemplo el movimiento de Gabriel Boric, que es la izquierda autónoma, en fin. Por eso quiero preguntar, ¿dónde está la izquierda hoy día en Chile? Sí, inevitablemente, fíjate que nos lleva a una discusión, a la definición de qué es lo que es ser de izquierda hoy en día, ¿verdad? Yo podría decir, de acuerdo a nuestros propios análisis, lo que estamos viviendo respecto de estas concepciones, donde antiguamente era muy claro decir yo soy de izquierda y te ubicaba inmediatamente dónde, ¿no? Sí, como que en el mapa político sí, ya no está claro, sí, está identificado claramente. Hoy día decir de izquierda, desde Bachelet, digamos, para acá, ahí ya no es muy claro. Y yo creo que, por lo menos en nuestro análisis, indica que estamos viviendo los efectos de nuestras derrotas. De nuestra derrota en el plano nacional y derrota en el plano mundial, por así llamarlo. Cuando decíamos claramente este de izquierda, este de derecha, estábamos hablando de un mundo bipolar por lo menos. Se cayeron los socialismos reales y esos ordenaban de alguna manera. Se impone el neoliberalismo con su propia concepción y hoy día izquierda es cualquier cosa, ¿ya? Por lo tanto, disculpa, no tiene mucho sentido, digamos, meternos en esa discusión porque no va a aclarar nada en este minuto, ¿ya? Es una discusión teórica, sí, que tendríamos que dar en determinado aspecto, pero no va a aclarar nada para el resto, ¿sí? Porque Michelle Bachelet aparece como una mujer de izquierda, ¿sí? Eso es para mucha gente, para nosotros no, ¿sí? El PC, digamos, es de izquierda, pero con esa otra posición para nosotros, digamos, ya es como medio raro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que definiría, fíjate? ¿Cuáles son las propuestas? A ver, no partamos por la definición. ¿Ya? Partamos por la propuesta. Ya, hagamos ese ejercicio. Sí, hagamos ese ejercicio. ¿Usted quiere asamblea constituyente? ¿O que resuelva el Parlamento cuestionado, resuelva los destinos de este país? Un dato, digamos, importante. Perdón, pero si vamos a eso, por ejemplo, partiendo por eso, la Asamblea Constituyente, pese a que en un principio
había una cierta distancia porque se imaginaban como una cosa muy al lote, como querer cambiar todas las reglas del juego, en fin. Ha ido, ahora que el concepto ha ido aterrizando de manera distinta a las personas, que lo han ido comprendiendo mejor. Todas las encuestas muestran cómo empezó a aumentar la cantidad de gente que busca, primero, que quiere una nueva constitución, cosa que yo pensé que era una discusión que se iba a instalar de manera muy difícil, porque la Constitución es algo que es muy difícil de explicar en concreto. Y de repente cuesta uno acercarse al concepto. Pero hoy día, si preguntan nueva Constitución, hay en todas las encuestas de todos los sectores políticos aparece una cantidad de personas importantes diciendo sí, quiero nueva Constitución. Y la Asamblea Constituyente, que en un principio tenía una adhesión bien acotada, empezó a aumentar. Ahora que se entiende más, empezó a aumentar en la cantidad de personas que dicen sí a una Asamblea Constituyente. Pero yo no podría pensar que todas esas personas son, por ejemplo, de izquierda, o que se definieran de izquierda, ¿o sí? No, yo creo que lo que hay en este avance importante de la idea son la necesidad y las ansias de participación en las decisiones. Ya. Y esto no abarca solamente a la gente de izquierda. Hay un descontento, digamos, tan grande cuando la Concertación le dice al pueblo chileno, yo estaba preso en ese tiempo, dice, bueno, ahora viene la alegría va a llegar. ¿Ya? Y gente, digamos, que no era de izquierda y que le apoyó la Concertación, se dio cuenta que la alegría no llegó nunca, digamos. ¿Ya? Algunos sí, yo creo que sí. ¿Ya? Después le dijeron que hay crecimiento con equidad y los niveles de justicia social que son enormes, tampoco. Entonces, y lo fueron desplazando lentamente, era un requisito, a nuestro juicio era un requisito fundamental para consolidar el Estado neoliberal. Era requisito fundamental desplazar a la gente, al pueblo, como usted lo quiera decir, del problema de la toma de decisiones. Y lo fueron desplazando. Hoy día la gente por lo menos tiene el derecho de decir, hace uso del derecho, sabe, yo quiero decidir. ¿Y cuál es el camino donde yo puedo decidir? La Asamblea Constituyente. No me resuelve las otras propuestas que vienen en la propuesta de gobierno. ¿Ya? Peor, digamos, esa donde los propios, digamos, se consulta a todo el mundo y después esa va donde los diputados que están cuestionados. Y ellos resuelven. Entonces, la gente se da cuenta que eso es mentira, eso es un juego. ¿Cuál es la que lo podría representar, digamos, de mejor manera? Y no estamos diciendo lo de la izquierda solamente, ¿ya? Asamblea Constituyente. O sea, necesitamos cambiar la Constitución, claro que necesitamos cambiarla. O sea, no bastó con la firma de Ricardo Lagos, ¿ya? O sea, aquí hay todavía una tarea pendiente. Y esa tarea pendiente es necesario darle curso, es necesario democratizar la sociedad, es necesario que entren vientos, digamos, renovadores a esta cosa, para que podamos definitivamente saber quién es quién, ¿ya? Ahora, hay gente que obviamente está en desacuerdo con esto, porque ahí se le van los negocios, ahí se le pueden ir, digamos, todas las ganancias, digamos, que tiene hoy día, que ha logrado. Ahora, una asamblea constituyente tampoco de por sí resuelve los problemas. Es cierto. Pero sí nos deja, desde el punto de vista de una constitución en mejores condiciones para empezar a enfrentarlo desde una perspectiva distinta. Estamos conversando con Demetrio Hernández, él es secretario del MIR, está en todo un proceso, el MIR, para convertirse en partido político, es lo que estamos conversando con él. Demetrio, si usted mirara liderazgos dentro de Chile, fuera de Chile, ¿con qué liderazgo ustedes se sienten más afín? No voy a decir representados porque no es la palabra, es afín. Que ustedes dicen, miren, esta fórmula nos parece interesante. Y con la nuestra. Pero como para generar una imagen, una imaginería. Es que el tema para nosotros no es que una propuesta política dependa de una persona, de un solo liderazgo. Para nosotros el liderazgo es colectivo, ¿ya? Y la democratización que te decía para nosotros no es exclusiva irresponsabilidad del MIR. Sería un error, digamos, pensar que nosotros somos los salvadores. No, en absoluto. Nosotros creemos que sí, es un momento en el que se pueda construir un liderazgo, por así llamarlo, colectivo, desde los sectores más progresistas hasta la izquierda revolucionaria, dentro de la cual nosotros nos sentimos partícipes, ¿ya? Eso es una gran, digamos, alianza, es posible construirla, o debiera ser, es una necesidad hacerlo, porque de otra manera vamos a seguir, digamos, en esta situación que no tiene salida por la vía de la actual institucionalidad. Entonces, aspiramos a un liderazgo colectivo, ¿ya? Nosotros en quien confiaríamos más serían nuestros propios liderazgos, por supuesto, ¿ya? Pero como te decía, este es un momento en el que hay que buscar las alianzas con todo el mundo que esté dispuesto a democratizar la sociedad chilena.
¿Y por dónde buscarían ustedes alianza? En el cuadro político que hay hoy día. Mira, ¿qué es lo que hemos estado haciendo en todo último tiempo? Yo espero que resuelva, que se llegue a buen puerto, ¿no? Hemos estado conversando y barajando ideas, qué sé yo, con los humanistas, con los cuales tenemos alguna experiencia de trabajo conjunto. También nos hemos acercado con el PRO, ¿ya? En esta idea de esta alianza amplia. Perdón, y con el PRO también por qué significa, por la figura de Marco Enrique Ominami. No fue por eso exactamente, digamos, sino que hay ahí, obviamente, para nosotros no podemos desentendernos, ¿verdad?, de Marco. O sea, Marco es hijo de nuestro secretario general, ¿ya? Y por lo tanto, y nosotros, fíjate, nosotros no nos conocíamos hasta el año pasado. El año pasado tuvimos los primeros acercamientos respecto a este tema. No teníamos idea cómo pensaba, no teníamos idea. Bueno, y hemos venido conversando, digamos, lentamente. No es que ahí seamos amigos eternos y de toda la vida, digamos, pero sí hemos buscado, digamos, esa relación, y la idea para nosotros es que esta se profundice de tal manera que lleguemos a finales del mes de marzo a tener una alianza político-electoral para enfrentar las municipales y tener candidatos, digamos, de todos los partidos, habido y por haber. En estas conversaciones, digamos, también han estado, de hecho, unos se reúnen más que otros, algunos nos vetan a nosotros, que él es típico, digamos, de este tema, ¿ya? Y esto que nos vetan, ojo, es raro porque... ¿Quiénes los vetan y por qué? ¿Quiénes los vetan? Yo no sé si tú has escuchado este último tiempo, el diputado Milosevic ha sido el mar... Vlado Milosevic. Claro, fíjate que nos parece raro. ¿Y por qué ni siquiera la UDI, digamos, lo plantea? Él, ¿cómo lo plantea él? ¿Ya? Oye, nosotros somos un partido que tiene 50 años de historia, casi un cuarto de la historia de este país. Tenemos cientos de hombres y mujeres asesinados, detenidos desaparecidos, muertos en falso enfrentamiento, peleando por la democracia, digamos, en Chile. Y alguien, digamos, de repente nos viene, digamos, a cuestionar. Entonces es medio extraño. Sí, como diría el Bombo Fica, extraño, ¿no? ¿Sí? Yo escuché la declaración de Vlado Milosevic cuando reaccionaba efectivamente en contra. Él decía que nunca pactaría con ustedes, qué sé yo. Y por eso yo preguntaba con lo de los fantasmas que tiene el MIR encima, porque creo que es parte de la declaración que hacía él, tenía que ver con ese MIR que uno entiende, que mira la lucha de clases, la revolución, entendiendo esta revolución casi de la Guerra Fría con arma en mano, y él tenía esa mirada del MIR. Por eso yo preguntaba respecto a los fantasmas que tiene el MIR hoy día. Mire, yo creo que vamos a tener que pelear contra esos fantasmas, pero en realidad no nos quita, digamos, el sueño, porque supondríamos nosotros que un diputado debería ser mucho más informado que cualquier persona. ¿Ya? Y durante estos, no sé cuántos años llevamos ya de concertación en una mayoría, pero más de 25 años. Y nosotros empezamos todo este proceso levantando candidatos a diputados que sacaron muy buena votación. No salieron, digamos, pero sacaron muy buena votación. ¿Ya? Posteriormente levantamos a Eugenio Pizarro como candidato presidencial y llevamos candidatos, digamos, a diputados, senadores, nosotros. ¿Ya? Después levantamos a Tomás Hitch como candidato a presidente de la República y nuevamente presentamos casi todos los años levantamos nuestras candidaturas en las federaciones universitarias. ¿Ya? Peleamos el Colegio de Profesores con lista propia, con lista del MIR, peleamos la CUT entre la ADC, el PCPS y el MIR. O sea, no hay otra. Entonces, que nos vengan, digamos, y decir, oigan, ¿sabe qué? No, hay un interés, hay una intención allí de tirarnos para atrás para impedir que nosotros podamos participar de la vida política de la cual hemos participado. De la única forma que no hemos participado es teniendo la legalidad, si el resto lo hemos participado. ¿Ya? Y es por eso mismo que los tiran para atrás, porque está insisto, ese fantasma de lo que es el MIR, o porque hay un desquite por lo que pasó en la Unidad Popular, es que le abro todo el abanico. No, yo creo que no. O porque se pensó que se había terminado con el MIR después del golpe, o ¿por qué? En mi opinión, es porque podemos pararnos y decir, no dependemos de nadie. Somos honestos, somos confiables, decimos lo que hacemos lo que decimos, somos consecuentes y no le debemos pero un peso absolutamente a nadie y no tenemos boletas ni facturas de nadie. ¿Ya? Hacemos con nuestro esfuerzo, digamos, la política. Y yo creo que ese es un problema importantísimo. ¿Cuánta gente es del MIR hoy día? No sé, pero menos de 1000. Ya. Que están organizados y, exacto, que se juntan en reuniones, en fin. Y
A ver, yo entiendo que se acerquen, y usted lo decía muy bien, por eso yo preguntaba por la figura de Marco Enrique Ominami, porque es el hijo de Miguel Enrique. Pero Marco Enrique Ominami está hoy día absolutamente cuestionado por justamente lo que ustedes dicen, que nosotros estamos aparte de esto, que son las boletas truchas. De hecho, él está desfilando por tribunales, está imputado por su relación, además, no con cualquier empresario. Estamos hablando de SQM, que es Ponce Lerú. ¿Eso no lo lleva a distanciarse de Marco Enrique? ¿O no se cuestionan el pactar o acercarse al PRO? Mira, no, bueno, aquí hay cosas, digamos, que establecer. Lo de Marco, nosotros esperamos... El problema de Marco es el problema de Marco, ¿sí? Nosotros no podemos responder por el resto de las personas, respondemos por nosotros. Y nosotros esperamos, sinceramente, que el problema en el que está hoy día Marco lo resuelva positivamente, por varias razones. Una, porque es hijo de Miguel. Y todo lo que pueda afectar, digamos, a él, va a afectar a Miguel, y de rebote nos llega a nosotros. Sí o sí, queramos o no. Pero nosotros esperamos que él salga bien, ¿ya? Que lo que él dice, digamos, sea cierto, y que en definitiva, digamos, el rayado de pintura sea muy poquitito, ¿sí? Pero sinceramente lo queremos que así sea, que salga bien. Sin embargo, las alianzas y las necesidades que tiene la sociedad chilena de tener una alianza amplia está por sobre, digamos, esa situación. Por lo tanto, digamos, no podemos nosotros condenar a todo el resto del partido, digamos, en esa situación, si que fuera, aparte digamos, la figura de Marco Enrique respecto al PRO. Sí, o sea, es que es inevitable. No, pues, si algo me afectara a mí, no podría decir, bueno, mire, no. O sea, yo tendría que asumir la responsabilidad de lo que yo hiciera mal en algún momento, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ahí estas cosas, digamos, no son en blanco y negro, por lo tanto tenemos que analizarlo. Aquí hay una prioridad importante, y que es la necesidad de presentar a la sociedad chilena una tercera fuerza que presione por la democratización de la sociedad chilena. Y ahí en ese esfuerzo estamos. Entonces, por lo tanto, no quisiéramos que esté en esa circunstancia, pero bueno, es así la realidad, y esperamos de verdad que le vaya bien en ese tema. Yo antes preguntaba por izquierdas y derechas, en fin, y usted me decía, mira, hoy día la verdad es que esto de ubicarse en el mapa político a lo mejor no es lo de hoy, digamos, pero claro, es un poco para armarse el cuadro en la cabeza, o a lo mejor yo ya estoy... Que se te ha desordenado el cuadro, porque no... No, estoy de acuerdo, sí. Pero además yo ya estoy soy de una época en que todavía armábamos así, y hoy día los cabros que son más jóvenes dicen, oye, perdona, pero el mapa es distinto. Pero le quería preguntar por esto que se lee no solamente en Chile, respecto a esta ubicación izquierda y derecha, lo que pasa, y lo tomo porque recuerdo un Twitter que me llamó mucho la atención. Cuando gana Daniel Gueda en la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, que es alguien de izquierda, fuera del duopolio, digamos, de la nueva mayoría, que se queda con la Federación de la Universidad, y que fue algo que provocó harto impacto dentro de la Universidad Católica. Hubo un Twitter del senador Hernán Larraín de la UDI que fue súper llamativo. A mí me llamó mucho la atención la forma en que él ponía. Y él decía, ojo, que cuando llega a la izquierda, se instala a la izquierda, no hay cómo sacarla. Así como una referencia que me llamó mucho la atención, a propósito de lo que había pasado en su casa de estudio o la cercanía que él sentía con la Universidad Católica, digamos. Y después estaba toda esta lectura de América Latina respecto a esto, a quién se queda con los gobiernos. Y por un lado está Evo Morales y la figura de Nicolás Maduro, por otro está la figura de Macri, y es como, está Macri o Cristina Fernández, o sea, es la izquierda o más la derecha. Evo Morales ahora que no le permiten un cambio en la Constitución para volver a reelegirse, entonces entonces la izquierda aquí puede estar en crisis. ¿Cómo mira usted esa discusión? ¿La que plantea él, la situación de América Latina? No, esta situación que se plantea en Chile, mirando de la izquierda, esta lucha entre la izquierda y la derecha, y cómo se instala, cómo va avanzando la izquierda en la Federación de Estudiantes, y lo mismo como se mira América Latina, diciendo, este país cayó en la izquierda para la derecha, o cayó en la derecha según la izquierda. Sí, mira, yo creo que en América Latina, digamos, después de la oleada contrarrevolucionaria, de las dictaduras militares, ¿verdad?, se impuso de alguna manera una suerte, digamos, de acuerdo, porque ya las dictaduras militares no eran necesarias para la instalación del neoliberalismo. O sea, para nosotros la razón fundamental del golpe de Estado dice relación con la necesidad de cambiar ya la estrategia, digamos, económica del país. Y por lo tanto eso no pasó solamente en Chile, de alguna manera lo nuestro fue en ensayo, digamos, del tema, pero la idea era que incorporara América Latina completa, y eso lo lograron hacer mediante estos estados de excepción, digamos, dictatorial. Se provoca, digamos, el acuerdo,
y se va a las llamadas transiciones, se van a las transiciones acordadas, relativamente acordadas, con más o menos desorden, ¿ya? En donde interviene de manera importante, digamos, los sectores de izquierda que después de la caída de los socialismos reales también caen en una dispersión importante. O sea, si tú te das cuenta, digamos, con excepción de algunos países, la mayor parte de los gobiernos de izquierda vienen como reconstituyéndose, digamos, ya se empiezan, digamos, a pegar desde distintos sectores y que finalmente confluyen en una gran alianza para lograr los gobiernos democráticos, como en el caso del compañero Chávez posteriormente, ¿verdad? Y Bolivia, Uruguay un poquito distinto, pero en el caso del Ecuador sí también pertenece a eso. Entonces, nosotros qué decimos frente a esa situación, pareciera ser que estamos llegando a un punto en el que la recuperación democrática, ¿ya?, la democratización de esas sociedades está llegando como a un cierto punto de agotamiento, ¿ya? Y han tenido el tiempo suficiente las, entre comillas, derechas, ¿ya?, los sectores neoliberales de esos países, de recuperarse ideológica, política y orgánicamente para retomar esa ofensiva, como en el caso de Venezuela, ¿no? Como en el caso, digamos, de ahora con esta votación de Bolivia, ¿ya?, en el caso, digamos, de Argentina, ¿ya? Y pareciera ser que vamos transitando hacia una situación en la que el neoliberalismo, digamos, va a campear nuevamente. Digamos, parece que Keiko Fujimori, digamos, tiene bastante posibilidades. Ya aquí la disputa, digamos, entre Piñera y Lagos, que es bastante, digamos, sutil la diferencia, digamos, pareciera ser que va por esos lados, ¿ya? Entonces, nuevamente miramos el cono sur y lo que se había logrado, digamos, avanzar, hoy día hay que defenderlo. Hoy día, digamos, las conquistas sociales logradas mediante las reformas constitucionales o las asambleas constituyentes en Venezuela, en Bolivia, en el Ecuador, es necesario defenderla porque la oleada viene fuerte, ¿ya? La oleada, digamos, no viene, se envalentonan los reaccionarios chilenos cuando los reaccionarios argentinos ganan. Dice, entonces vamos por ese lado. Frente a eso, por eso decimos nosotros, se requiere la más amplia alianza social y política, ¿ya? Porque si algo se avanzó hay que defenderlo, y hay que defenderlo porque hoy día el peso de la llamada desaceleración económica sigue recayendo en los trabajadores y sus familias. Entonces, pero eso va a ser eterno siempre que vivamos en estas circunstancias, ¿me entiendes? Así que, por lo tanto, ¿cómo lo vemos nosotros? Con preocupación. No nos gustaría, digamos, que se revirtiera la situación, pero hay que tomarlo como un escenario posible y hay que trabajar sobre ello. Demetrio, lo último, porque estamos terminando ya la entrevista, Sí. pero es que llega una pregunta por Twitter, es Renato Pizarro, que nos dice, ¿el CERVEL no les objetó el nombre por Movimiento Izquierda Revolucionaria a propósito de lo que pasó con Revolución Democrática? No. Ya, no hubo problema ahí. ¿O todavía el CERVEL no les hace de vuelta como los... No, ya no, sí hizo ya. la observación y eso no fue un problema, ¿ya? Es que lo preguntaba asociando a que lo que fue como Ahora les digo, una discusión claro, abierta. técnicamente podría haber sido, pero eso significa decirle a un partido que tiene un cuarto, digamos, de la historia de este país, sabe que usted, no puede ser. ¿Sí? Se hubieran metido en otros zapatos chinos. chinos. Claro, sería un problema. Demetrio Hernández, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Demetrio es el secretario del MIR y nos está contando el proceso que están llevando adelante formalmente ante el CERVEL para convertirse en partido político. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. 10 de la mañana.